Posiblemente la misma sensación y sentimiento. Centellas, Usona. El camino se nos hizo más largo de lo que creíamos en un principio, y todo fue en parte por mi empeño por continuar por aquel sendero. La tarde ya estaba dando paso a un frío anochecer, en un otoño avanzado y cercano a invierno. Llegamos los dos agotados a la estación, en la cual tendríamos que esperar al próximo tren que pasara dirección Vic a Barcelona. Saqué las últimas provisiones que me quedaban de aquella nefasta aventura, de la cual conservo las pequeñas visiones de satisfacción y grado que en ella se sucedieron. Un poco de chocolate y un trozo de pan del camino, con pasas y nueces, y agua para aliviar nuestro cansancio. Ella se me acercó entonces con los hermosos rasgos de su cara parcialmente definidos y expresivos en aquella congestión surgida por el cansancio y una gran sensación de frío, obteniendo inmediatamente la respuesta de un brazo tan extendido al tiempo como al deseo, y de un hombro y la templanza como respaldo, ante aquella sensación que le devino a la intemperie. Por mi parte, yo me hubiera quedado ahí eternamente, en aquella apacible y aparente quietud, como si de dos esculpidas voluntades se tratasen, para inmortalizar aquel digno ser y estar del sentimiento, el cual guardaría más adelante, conservando un cierto recuerdo y con gran recelo, por haber sido tan idiota, tanto en aquella cena predispuesta para el hecho, como en lo alto de la cima en la mañana, en la que habiéndola podido besar y demostrarle lo que realmente sentía, no lo hiciera, ya fuera por respeto, por miedo o por una mala actuación por mi parte, los cuales impidieron al instinto y a una sabia intuición, perdiendo la oportunidad que tuve para cambiar o romper de algún modo una espada de Damocles que me venía persiguiendo, la cual me venía persiguiendo desde el primer día en la que la conocí. Permanecimos así tan cerca el uno del otro, unos 3/4 de hora, hasta que no pasó el tren. Yo olfateaba su pelo, que aunque esto les pueda resultar un tanto a costumbre animal, me gustaba y me hacía sentir aquel aroma que desprendía por cada poro de su cuerpo entre mis brazos, acogido y admirado. Después de haber rodado a kilómetros a la redonda y disfrazados como un par de excursionistas. Dios mío, ¿cómo se podía ser un simple amigo de alguien que olía en cierto modo tan intensamente bajo el concepto de todo mi deseo? De alguien que olía tan bien. En aquel entonces estaba completamente ciego y simplemente veía una cosa, la cual, aquel sentimiento o sensación me embriagaban de algún modo los sentidos, pudiendo ser factible o no, se convirtió en mi primordial pensamiento. La cual cosa se deviniera el sentimiento, aquel deseo promovido por la atracción y el vínculo el cual obtuvimos mutuamente, y por el cual desde un lenguaje promovido desde la más templada víscera de mí, no tuviera el valor de quebrantar aquel no tan pronunciado y recitado en sus palabras, y darle el beso, tal vez en aquella ocasión, tan estrechamente envueltos en aquella atmósfera para besar, sin duda alguna o tal vez, allá arriba en las montañas, estirados en el manto verde en las faldas de la ermita, unos restos del barroco con leyendas inclusive, encantador lugar Tagamanent, y en la calma del paraje, aún no tanto sus mitos y leyenda. Mientras mi cuerpo dichoso yacía ardiente junto al suyo, aquel beso habría sido sin duda la mejor reacción de aquellas sensaciones promovidas, o tal vez fuera en otras tantas ocasiones dadas a lo largo de los meses en que duró lo nuestro, por llamarlo de algún modo y siendo idílico y sentido, ridículo al mismo tiempo, o al menos para mí, como lo entiendo ahora y lo sentí en aquel entonces, con mi lenguaje en verso y silencioso, directo pero cauto, con el que yo tanto te decía, enfrente de tu casa volviendo de un paseo, del cine o del teatro, mientras yo en aquella escena, grabada y difusa en mi memoria, aún distorsionada al tiempo. Y dilo, sí, seguramente, es cierto, que recuerdo lo que quiero, y lo que más bien me habría hecho, estoy seguro, en aquellas ramblas de barrio viejo y periférico cercano a Meridiana, por donde transitaban todos los días y todas las tardes los trayectos perdidos de aquellas tardes de domingos y festivos. Mientras yo acortaba las distancias entre uno y otro, enroscándome las manos como dos hebras impulsadas por un mecanismo intencionado para amar, menguando la distancia entre dos seres, por mi parte el predispuesto para amar, y a verme mucho más en tu reflejo, y haber osado al beso y al talante, a lo latente, no tanto al miedo de perderte por hacerlo, con aquel no, pero sí, que tanto me proporcionaban tus silencios, y la osadía mesurada que en dosificada picardía tú esperaras la respuesta, del que no te debió respetar tanto, ni creer lo que decías por fingir tanta inocencia. Pero entonces,
la bufanda a cuadros que llevabas, en mi ensoñación fugaz ante el deseo al poseerte, se vio tensada y extenuada entre tu cuello y el envoltorio en mis muñecas, las cuales descendieron al perfil de tu cintura en la fricción de aquel atuendo abrigo, a escaparate en el otoño. Y en la rambla transeúntes y vaivenes, indiferentes, o cada cual a sus sentidos y destinos de una vida, entre lo devoto y lo debido. Cuando fue entonces mi deseo y voluntad, y al reflejo de tu aprecio te besé, sí, te besé de tal modo y de rosquilla, lentamente procedida al paladar de una virtud entregada y predispuesta, ya revelada ante nosotros, como si de nuestro hallazgo y de la cena, de aquella cita aleatoria al tiempo y al espacio, se formara una espiral, ya resuelto a aconteceres del placer y dado al hecho de un convivir de mutuo afecto. Y visto así, de este modo, después de tanto tiempo, el único que yo sentía en cierto modo y en un grado intenso del sortilegio que desprendías con tu voz y por tus labios, ¿qué más me habrías dicho? Si aquel día ni tú ni yo, quién sabe si no nos hubiéramos despreciado de aquel modo tan ingenuo e infantil, lo reconozco, por el cual tantas veces me enfadaba y marchaba, por necio y por mendigo de tu lujuria caridad, y si hubiésemos accedido a nuestra más ferviente voluntad, envuelta entre tapujos y mentiras. El caso es que el fin se aproximaba. El sonido proclamado y premonitorio de los raíles, en la próxima idea de que el tren ya estaba cerca, nos movilizó a coger las bolsas y aproximarnos al andén. Durante el viaje, la misma sensación y pensamiento permanecieron solapados a mi yo presente y adherido al suyo, en su reposo hasta llegar a Barcelona, en la que ambos nos esperaban, estaciones y paradas aún parecidas, bien distintas en el tiempo y el espacio. Aunque ahora me ría o me pueda parecer cierta nostalgia al respecto, aquello me pesaba y se consumía en mi interior, puesto que aún no llegara a ser nada, ni tan solo un espejismo en la memoria, tal vez, por engañarme y no incrementar las dolencias de aquel fracaso, de aquel afecto que no acabó en nada, que acabó yendo de mal en peor, hasta volcar precipitadamente las confianzas en un nefasto silencio de soledad y de reflexión, y en algo que valorar, por proseguir, mucho más que cualquier dolencia, y en un quizá que nunca se ha acontecido. Café La Concha, Poblenou, conversación itinerante. ¿Quién dijo, pibe, que las perlas del teatro no se pudieran rememorar años después para poder gozar de nuevo de ellas, o descubrirlas, quizá, en caso de desconocimiento? Y con ello también puedo hacer mención de la ignorancia, de la propia, mejor dicho, ante todo lo inabarcable. Ningún tiempo es favorable para la lírica, la comedia o dramaturgia, pero a pesar de todo, en esta se conciben las múltiples facilidades de acceso a la cultura que hoy en día está a nuestra entera disposición, donde quiera que ésta se exprese o se encuentre. Y con más o menos facilidades, pero que a fin de cuentas, quien quiera, a su propio criterio, una u otra vez, con más o menos posibilidades, pueda asistir a tan selectas y variopintas representaciones. Así que según tú, quien no moja es porque no quiere, ¿verdad? En un sentido figurado es evidente. Déjame que te diga que en ese parecer caben muchas más posibilidades y circunstancias de las que te puedas imaginar, o de las que ya hayan sido representadas o escritas. Sí, puede ser. También podrías decir eso que se dice tanto, que quien no llora no mama, pero ¿a dónde hay que amorrarse para...? Déjalo, que ya sé por dónde vas. Tú también tienes unas cosas que ya te vale, tío, que ya te vale. No me llames así, que sabes que no me gusta. Por otro lado, también podríamos coger ese criterio y darle la vuelta. No cambiaría el sentido, algo así como quien no mama no llora. La cosa se entendería como quien no mama no llora de alegría, o de tristeza quizá. Alegría, es la que tienes tú. Anda, explícate y deja de decir sandeces, que no sé a dónde nos vamos a aproximar, cerveza tras cerveza. Pues a dónde va a ser, pibe. Soy de morro fino, me gusta la negra y no la pinta. Esta entra más lenta, con más cuerpo al paladar. Hay que saborear lo bueno de la vida, ¿no crees? En cierto modo, la esencia del teatro sigue viva y se representa en sus múltiples variantes, ya sean televisivas, de gran pantalla o de teatro en vivo, continuando y extendiendo como un medio de transmisión, de transición entre un mundo onírico o ficticio y la propia realidad,
de percepciones, sentidos, sentimientos, de bondades, perversiones, vértigos y corrupciones, de bagatelas, vendetas, razones y pasiones, ambigüedades y contradicciones. O de sátiras estampas de una irrealidad intencionada, ¿no crees? Ante el goce, el tránsito, el vínculo, la interacción, el acto, el tacto, el gusto, la comprensión y aprendizaje, la pérdida o encuentro, lo antológico y lo empírico, generación tras generación, lo mágico, y qué hubiera entre estas, lo mágico, lo simple y lo compuesto, lo cotidiano, lo transgresor, la crítica, lo necesario o lo evitable, lo inevitable, la tragedia, la comedia, en fin y en fines, a fin de cuentas. Gracias al interesado espectador y a las que se dedican atrás o adelante, encima, debajo, a izquierda o derecha. Bueno, eso ya no tanto, pero eso sí, del escenario, del entorno o de la vida, ¿no crees? ¿Y esta conversación a qué venía? No creo que seamos los más indicados para poner tono a dicha sinfonía. No sé, tú sabrás. La has empezado tú. Pues tú dirás que ahora se me ha ido el santo al cielo. A ver, estábamos en... Ah, sí. Lo que te quería decir con todo esto, pibe, es que el otro día, y no doy a suponer, me sorprendió al encender el plasma la retransmisión de un programilla nuevo que se acababa de estrenar en Serie 3, donde se reflejaban las cualidades y características de este medio en sus múltiples variantes, en un coloquio de entrevistados y entrevistadores, de peculiaridades varias, anécdotas y paradojas, seguidamente dando paso a la siguiente obra. Esto mismo es lo que nos pasa con la lectura a los que nos pirra leer, que se nos acumulan los títulos seleccionados por el sinfín de las estanterías, ya que infinidad de veces que yo me perdía ya fuera por el tiempo o por el espacio, o por las circunstancias del bolsillo. La cantidad de obras que a uno le pudiera interesar o atraer por el mero hecho del título en portada, o ya por su propio contenido, lo cual, en cierto modo, pocas veces nos podamos llevar tal decepción. Pero bueno. El caso es que ya fueran los clásicos, las adaptaciones o readaptaciones, o las nuevas invenciones de lo meramente estipulado hoy en día, por no mencionar ya la versión original. Cuántas perlas perdidas sin contemplar, percibir, asumir, admirar, discrepar o comprender. O las buenas traducciones. Todo ese mundo del teatro literario se regenera o se pierde, sí. Pero, ¿qué hay de su precursora e inmediata o pronta experimentación? Esto, pibe, debería funcionar como la literatura. Tomo un libro, lo abro, lo leo, y al cabo de un tiempo lo vuelvo a releer, o a posar en las estanterías, para que se deposite el polvo. Si no, todo se pierde por el camino, y a mí, soy de los que, en cierto modo, me gusta rememorar las cosas ajenas, o mejor las propias, aún ya pasadas o vividas. Pues bien, en el programa lo acertaron, pibe. No me digas cómo, pero la clavaron, pibe. Hicieron diana, dijeron algo así como que el teatro, aún expuesto a los límites cristalinos y dimensionales de las X pulgadas del televisor, de algún modo pretendía acercar al espectador curioso o interesado y falto de medios la calidad y magia del teatro. Aun ser a través de dicho medio, por supuesto no el propuesto en temporada, pero sí acercándose mucho a propuestas anteriores y repasando las mejores fichas del elenco y escenario, de ese modo dando a conocer tantas cosas ocultas, olvidadas, imperceptibles o distantes a vista o a simple vista, y en el pie a pie de calle o del día a día, del cual la principal materia o materia prima de la que se nutre ese sinfín de creaciones. Los actores, por supuesto, ya saben diferenciar qué es cine y qué es teatro, y siendo ya en lo vivo o en directo, o en la escena, tras cortes y retomas, nos muestran todo su talento y las esencias necesarias para que podamos aprender, comprender, sentir, razonar, gozar, disfrutar, o desaprender en tal caso, de esos submundos u otherworlds, paralelos o ficticios de una extensa, variada y circunstancial, condicional o incondicional de la propia realidad. Es más, uno de ellos, un tipo así como con pinta de snob pero sin serlo, o más bien de dandy sofisticado, el cual se parecía mucho a... ¿qué digo? Era clavadito a ti, pibe. Venía a referirse que una de las funciones de la intelectualidad hoy en día, aparte de escabullirse entre libros y otros cultos, fuera la de dar a conocer las puertas o conductos necesarios a la accesibilidad, para que la gente pueda ver más allá de su propia realidad u ombligo, o vida en su albedrío y gusto, si esto fuera lo que necesitara o deseara este mismo.
La de viajar, conmoverse, distraerse, descubrir, redescubrir o conocer. O conocerse. Y es cierto, pibe, pues cuántas cosas he aprendido u olvidado yo de las tantas cosas que he leído o experimentado, ya fueran por necesidad o puro azar o apremio o descubrimiento, y lo que nos pueda quedar por leer o releer, o experimentar, y por ver, por escuchar, sentir, y por tener un poco más asumida y distante esta loca y nefasta realidad. Y mira, que no estoy refiriéndome solo a los valores o principios, pibe. Los valores, pueden ser multitud de veces un impedimento para dar con un tonal y un total concepto de la psicología, de la psique del hombre como espécimen, como individuo o colectivo, sobre platea de este globo en órbita, que en cualquier caso y en cualquier día pueda saltar en pedazos, en mil fragmentos sorretales de la materia o la sustancia. Aunque, catastrofismos aparte, hay que tenerlos cuadrados, pibe, y por supuesto con unos valores y principios, o parte de ellos, bien arraigados. Los que se dedican a ello, pibe, no sé si estarían de acuerdo con lo que te digo, pero creo que ese programilla que el otro día me sorprendió en la noche no muy avanzada del jueves, me pareció una muy buena idea para acercar la cultura y dar a conocer a los que no van al teatro, ya sea porque no han tenido el placer de conocerlo, por ignorancia o por rechazo, o simplemente porque no se lo puedan permitir. ¿Qué dirían otras culturas de una sociedad si nos pudiéramos permitir todos el lujazo de asistir cada semana o cada vez a ver una obra diferente? No, pibe, esto no es jauja. De otro modo, eso es un gasto público, puesto que el programa no se sustenta por sí mismo, por su propio peso. De algún modo, la cultura es la cultura, y esta está infravalorada, hay que alimentarla de algún modo. Cuesta idea con algún sponsor, y la propia entidad, puesto que a pesar de que las cosas no estén para tirar cohetes de alegría, los actores seguirán haciendo su trabajo, ya sea por amor al arte o por descarte o por negocio. Los que escriben seguirán componiendo o concibiendo ideas, los que están detrás de todo argumento y escenario, como aquel que dice detrás del objetivo y mirada de la audiencia, seguirán también su oficio, y a fin de cuentas, el espectador del día a día, pibe, podrá y deberá seguir su vida como actor en ella, sabiendo que podrá tener ese respaldo como recurso en base al conocimiento y al entretenimiento, para poder gozar, disfrutar, nutrir sus aptitudes, y aliviar o despejar sus penas o sus dichas, y lo meramente cotidiano de la vida, que nos es poco, que nos eso nos sabe a poco. Que pibe, nos vamos. Creo que hoy tenemos que ir a la oficina del paro. No, hoy no, hoy hay que actuar. Tal vez, quizá, encontráramos lo suficiente. Pues bien, ¿a quién se lo dices? Más bien yo soy un desmemoriado.